mientras abro las participaciones también. Entonces, yo empiezo la primera lectura de este fragmento, que dice, al principio los inmortales, los dioses, que habitan mansiones olímpicas, crearon una dorada estirpe de hombres mortales. Esto sucedió cuando Cronos todavía reinaba entre los dioses. Aún no había nacido Zeus. Aquellos hombres vivían como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria, y no se cernía sobre ellos la vejez despreciable, sino que siempre con igualdad, con igual vitalidad, en piernas y brazos, se recreaban con fiestas ajenos a todo tipo de males. Morían como sumidos en un sueño, poseían toda clase de alegrías, y el campo fértil producía espontáneamente abundantes y excelentes frutos. Ellos, contentos y tranquilos, alternaban sus faenas con numerosos deleites. Eran ricos en rebaños y entrañables a los dioses bienaventurados. Y ya luego, desde que la tierra sepultó esta raza, aquellos son, por voluntad de Zeus, demones benignos, terrenales, protectores de los mortales, que vigilan las sentencias y malas acciones, yendo y viniendo envueltas en niebla por todos los rincones de la tierra, y dispensadores de riqueza, pues también obtuvieron esa prerrogativa real. Bien, la pregunta sumamente simple, ¿no? ¿Quién fue el creador de esta raza? ¿Quiénes estiman que fue el creador de esta raza? Bueno, nosotros como grupo hemos podido llegar a la conclusión de que eran los dioses en el tiempo de Cronos. Exactamente. ¿Qué dioses? Porque, claro, en la primera parte dice aquellos que habitan las, déjame ver, en la participación, las mansiones olímpicas, ¿no? Crearon una dorada estirpe. ¿Nos estaríamos refiriendo a los olímpicos? ¿Qué piensas, Alma? Era algo conflictivo para nosotros cuando estábamos haciendo, entonces directamente lo pusimos como que dioses, pero sí hemos pensado en esa posibilidad, como se dice, de los olímpicos, porque dijimos, bueno, esto es parte del tiempo de Cronos, entonces podría ser, pero Mm, como en el texto no lo dice exactamente y solamente dice dioses o Dios, entonces dijimos, bueno, pondremos que ha sido los dioses en el tiempo de Cronos. Eso. vale. No, está bien, tampoco nos da mucha mayor información, ¿no? Porque obviamente habla cuando Cronos todavía reinaba entre los dioses. Y se supone que es el tiempo en el que los hermanos de Zeus, bueno, Zeus es el más joven de todos, o sea, aún no había nacido, lo que implica que los hermanos de Zeus, quienes serán los olímpicos posteriormente, los dioses olímpicos por excelencia, estaban al interior de Gea, ¿no? Estaban siendo ofendidos, si vale el término, por el rey Cronos. Entonces, no pudieron, en este caso, a diferencia de las otras razas que donde los creadores son propiamente o Zeus o los olímpicos como tal, quienes en ese momento gobiernan los diferentes espacios del universo. Entonces, en este caso, serían otros dioses, posiblemente los titanes, que lo más probable, quienes habrían sido los creadores de esta primera raza. A ver, vamos avanzando y veremos en qué implica que, que los creadores de esta raza hayan sido otros que no sea Zeus también. ¿Qué características tiene esta raza? A ver, vamos, si es que no hay participaciones directas, vamos a ir viendo por los grupos. ¿O quién? A ver, mientras aquí está. A ver, tenemos a Sergio, tenemos a Cady, Samuel, Isabel y Alma.
¿Qué dirían? ¿Qué características tiene este, esta raza? Licenciado, que hemos notado que tienen un carácter divino, semidioses, y hay varias características, ¿no? De cómo viven, etcétera, ¿no? Hay inmortalidad al comienzo y terminan diciendo que son mortales. Es decir, realmente hemos encontrado un poco, como dice mi compañero, un poco de confusión en ese aspecto, ¿no? Pero tiene, se indica esas características. Ya. Gracias, Sergio. ¿Qué otras características más podrían definir? Que no deja de ser interesante lo que mencionaba precisamente Avelino de la Pienda sobre esta primera raza, que parece ser el ejemplo del paraíso griego. Perdón, denme un minuto, por favor. Perdón, que de alguna manera podríamos entender esta idea de paraíso griego a partir de Hesiodo, ¿no? Porque, bueno, es una raza que asume que nace perfecta, que tiene una muerte además indolora, una muerte como un sueño, y esa es la muerte natural, ¿no? De esta raza. Em, no hay en el fondo, y haciendo una comparación tal vez con el paraíso bíblico, no hay ningún tipo de pecado o de mal por el que uno nace. Y esto también no entrando tanto al mundo hebreo, qué sé yo, al mundo, al paraíso bíblico, para redondearlo de esa manera, eh, se diferenciaría evidentemente de los órficos, ¿no? Tanto los órficos como los que hacían el culto a Dionisio, quienes de alguna manera, bueno, más que todo los órficos, eh, concebían el nacimiento por una suerte de pecado, ¿no? Una suerte de pecado original que no sé si es de los órficos o me imagino que otras culturas también tenían ese tipo de creencias que finalmente fueron asumidas en la Biblia. Y claro, en este caso, no, no, el ser humano mismo no tiene un pecado original, nace sin ningún tipo de pecado. Y claro, los hombres de esta raza viven como los dioses, ¿no? Con la única salvedad de que en algún momento mueren, aunque sin fatigas, ni miserias, ni preocupaciones. Su muerte, como decía hace un momento, es indolora. Los dioses viven como ellos, ¿no? Y además porque hay una visión negativa del trabajo, ¿no? Tanto del trabajo como de la pobreza, obviamente una visión negativa de la enfermedad y el dolor, ¿no? Además, también es algo negativo, como se muestra en este pequeño fragmento, el vivir preocupado por sobrevivir. Es decir, alguna vez, y eso me parece interesante, el doctor Mansilla hacía una comparación del mundo griego antiguo, especialmente, bueno, en particular de las leyes de Dracón, que como ustedes saben, bueno, el anterior semestre vimos algo de eso, en las leyes de Dracón, que eran sumamente duras y condenaban con duros castigos incluso la ociosidad, ¿no? Y ponía en contraste esta frase, bueno, que creo que se atribuye en algún momento al mundo antiguo andino, aunque creo que no es del todo acertado, el famoso Amasúa, Mayuya, Maquella, que también de alguna forma menciona el hecho de no ser ocioso. Y claro, lo que decía Mansilla, que no deja de ser interesante, es que en lugares donde hacer producir la tierra, como en los Andes, es tan difícil, implica un trabajo bastante duro. Evidentemente, la ociosidad es un, implicaría un castigo, ¿no? La ociosidad eh, puede
peligrar, en todo caso puede producir un peligro en la propia subsistencia, no muy distinto de regiones, no sé, como los valles, mucho más cálidas, donde los frutos brotan sin que uno los quiera, si vale el término. Entonces, no deja de ser interesante, ¿no? La mirada de Siodo. Honestamente desconozco, ¿no? Cómo habrá sido Askra, cómo será hoy en día Askra. Pareciera que son lugares semi-montañosos o algo por el estilo, ¿no? Por el Parnaso y algunas descripciones que en algún momento he leído en todo caso en el mundo griego, por lo que me da esa impresión, ¿no? Relacionando con las leyes de Dracón, que obviamente ocurren alrededor del siglo 500, si no me equivoco, entre 500 y 400. Yo siento que está un poco en relación y por ello este paraíso griego está sumamente relacionado a un rechazo, podríamos decir, del trabajo como tal. No imagino que por el propio contexto en el que vivía Hesiodo. No, además, y tal vez para cerrar esta pregunta, este es un, como decía Abelino de la Pienda, paraíso original griego. Y empezamos con esta raza que aparece como cerrada en sí misma, es decir, sin ningún tipo de conexión biológica con las siguientes razas. No, bueno, y que eso vamos a ir viendo un poco más adelante al hablar cómo desaparece y por qué motivos ha desaparecido. ¿Qué pasa con la pregunta 3? ¿Cómo desapareció esta raza? ¿Qué dirían los del grupo 1? Cady, Samuel, Isabel. Algo que les quería preguntar. Aquí tengo Isabel, pero no tengo el apellido. Y esto va a ser importante para colocarla en la lista. ¿De qué Isabel estamos hablando? Ah, Licenciado. sí, Eh, Cali. exactamente, no nos dijo su apellido, pero tal vez esté en la clase y usted le pueda pedir. No nos dijo ese día, Vale, así que eso vale, vale. por el momento. A ver, Y aquí respecto Isabel es a... verdad, ¿no? Es Isabel, Ajá, ¿verdad? Ok, ok, sí, sí, tengo aquí la lista. Pero bueno, vamos a la pregunta y luego voy a arreglar yo ese detalle. Vamos, ¿cómo desapareció esta raza? eh, como respuesta pusimos que esa raza, o sea, la de oro, desapareció sepultada por la tierra. No se menciona mayor detalle, pero en ese sentido sí confirma lo que usted decía de que no tenían como una muerte indolora y solamente desaparecían de alguna manera. Vale, te agradezco mucho. Sí, no hay un cómo. No, todos murieron como correspondía posiblemente a su naturaleza mortal, ¿no? Y tampoco se explica, aunque bueno, esto ya va para la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué es una raza que no dejó ningún tipo de descendencia, ¿no? Tampoco se menciona un tipo de castigo o algo, pero tampoco habría por qué hacerlo, ¿no? Como aparecerá en las siguientes razas. ¿Por qué motivo desaparece? Que bueno, ya lo decía Cady, no se sabe exactamente el motivo, y yendo a la pregunta 4, tampoco se sabe cuánto tiempo existió sobre la Tierra. Se supone que cuando Zeus ya reinaba sobre los demás dioses, ellos ya habían sido sepultados, que no deja de ser interesante y no sabría cómo enlazar esta parte, especialmente de esta raza con la teogonía, porque la raza más perfecta de seres humanos, podríamos decir, al decir del mismo autor, que
que es que el de la tegonía de Hesiodo, ¿no? La misma raza existió mucho antes de que Zeus, el dios más importante de su tiempo, y hemos visto especialmente con el caso de Prometeo cómo Zeus, o mejor dicho, cómo Hesiodo eh, se pone como un defensor de Zeus, ¿no? Y castiga duramente, pues está en favor del castigo sumamente duro que se le aplica a Prometeo. Y se supone que en este tiempo, en el tiempo de Zeus, es donde finalmente se da un orden al cosmos, porque antes se entiende que era un caos, se produce una suerte de caos, de guerra, de, de sucesiones, guerras violentas, sucesiones sobre todo violentas, que implican una suerte em, de situación sumamente conflictiva, ¿no? Y no deja de ser interesante que es en este momento, en este periodo donde todo el mundo, o sea, donde no hay un orden como tal, donde los dioses no han asumido posiciones eh, para regir el mundo. En este tiempo hay existido una raza, tal vez la raza más importante, la raza más cercana a los dioses, que vivía completamente, no sé si el término es correcto, pero vivía completamente feliz, ¿no? Era una raza que vivía sin ningún pecado, sin ninguna culpa en todo caso, y desaparece también de esa manera, ¿no? Sin ninguna culpa, sin ninguna causa que haya producido necesariamente su desaparición. No se dice cómo desaparece, no se dice por qué desaparece. Tampoco no hay en ellos algún tipo de mención sobre una posible degeneración, por ejemplo, como vamos a ver en el caso de las siguientes edades, ¿no? De las siguientes razas. ¿No? Entonces sí, no deja de ser interesante. No llego yo a entender la lógica realmente de esta construcción, ¿no? Que la raza más perfecta haya existido precisamente en el momento más imperfecto entre los dioses, ¿no? En el momento más convulso, en el momento más caótico, donde todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero donde eh, primaba, si vale el término, la ofensa y la injusticia, ¿no? Frente a todo lo que hacía Cronos con sus hijos, y antes lo mismo que Uranos, ¿no? Contra sus hijos de la misma manera, y el momento en que Zeus finalmente le da un orden, instala la justicia, eh, incluso en el mito platónico, aunque bueno, estaríamos hablando mucho después, cuando veíamos el mito de Prometeo y Epimeteo, ¿no? Que les da Zeus, bueno, que les da a los seres humanos la dique y se me fue, que era la justicia y el pudor, ¿no? Entonces, esta raza crece o se desarrolla en todo caso en un momento donde no había un cosmos como tal, ¿no? Y eso no deja de ser interesante, aunque no termino de entender la lógica de esta construcción en relación con la teogonía. Pero bueno, ya iremos si es que alguien tiene un comentario sobre este punto. Pero vamos a la pregunta 5. Entonces, y claro, aquí la pregunta es sumamente importante porque es básicamente el destino de esta raza y sobre todo su destino ultraterreno. ¿Qué pasa después de la muerte en el caso de la raza de la raza dorada, ¿no? De esta edad dorada o edad de oro? ¿Quién más? Samuel. Samuel, creo que estabas en la clase. Sí, licenciado. Samuel, dime, por favor. El último párrafo, el último párrafo nos señala, ¿no? Que ellos, esta raza se habría
convertido en demones benignos, terrenales, protectores de los mortales y dispensadores de riqueza. Eso es lo que nos señala, en eso se habrían transformado luego. Vale, gracias. Sí, de alguna forma lo que dice Hesiodo es que esta raza, claro, aquí por voluntad de Zeus, ¿no? Una raza que ni el propio Zeus ha conocido en vida, pero por su propia voluntad les da una suerte de inmortalidad, ¿no? Se podría decir que estos hombres de oro eh, terminan siendo casi asemejados a los dioses, ¿no? Hesiodo, como bien decía Samuel, los convierte en daimones o demones o espíritus activos, pero espíritus benignos, ¿no? Que se ocupan del resto de los mortales, ¿no? Es decir, Zeus, a quien, repito, no los conoció en vida, no conoció esta raza o no habría conocido esta raza en vida, les concede a la raza, a estos hombres de oro, el seguir interviniendo en la vida terrena de las siguientes razas, ¿no? Por ello decía hace un momento que de alguna manera les da de alguna forma la inmortalidad, aunque no son dioses como tal, pero ellos serían, claro, Hesiodo está tratando de explicar que de alguna forma ellos serían estos espíritus que el propio Sócrates en algún momento, bueno, en la apología mencionará que también afecta en él, de este daimon al que habla, ¿no? Obviamente para los griegos, los daimones o los daimones o los demones, que entiendo, y aquí no estoy del todo seguro, pero bueno, por la similitud entiendo que ha pasado obviamente al cristianismo como los demonios y obviamente siempre vistos de forma negativa, ¿no? Los demonios son seres malignos, cosa muy distinta para los griegos que los daimones, que entiendo que pueden ser, pueden tener un perfil distinto, no ya tanto buenos como malos, pero no, no adquieren un significado completo, total, si vale el término, o general en todo caso. Entonces, estos espíritus, a diferencia, o estas almas, si es que se puede entender de esa manera, no, no descienden al Hades como ocurre con los posteriores, ¿no? O estos seres, en todo caso, no descienden al Hades, sino pasan a un estado superior al de su vida terrestre, ¿no? Es decir, una especie de inmortalidad, ¿no? Además, una capacidad, adquieren una capacidad de acción que posiblemente, o bueno, que como humanos que no sé, mortales, es que es medio extraño, como que adquieren otra forma, adquieren una inmortalidad, pero ya no como humanos, sino como daimones. eh, y como daimones adquieren una capacidad de acción evidentemente distinta, posiblemente superior a la que tenían como seres humanos. Y bueno, es una de las pocas razas que no se aleja propiamente de la vida de los demás seres humanos. Si bien ellos no tienen una conexión con con las otras razas que hemos visto, em, eh, siguen teniendo relación con ellos, ¿no? O sea, tras su desaparición, siguen viviendo e interviniendo en los asuntos de la vida terrestre y en particular en los asuntos humanos, ¿no? Y lo que, tal vez para cerrar ya este punto, que esta raza en ningún momento, y además desde la vida que han tenido, una vida indolora o una vida tampoco plantea una vida de placeres. Y hay algo interesante que
no lo menciona acá, pero claro, ya leyendo los otros fragmentos, también parece que en muchos casos son razas que no se alimentan todavía de animales, ¿no? Eso pasará posteriormente. Parecieran que no sé si atribuirles un término muy actual como vegetariano o vegano, pero eran al parecer razas que no, no se dedicaban, como bueno, no se dedicaban al trabajo, tampoco se dedicaban a la caza o a la pesca, qué sé yo, por lo que al parecer su propia alimentación era distinta, ¿no? Y bueno, más allá de eso, era una raza perfecta, como dice el propio Hesiodo, y ni siquiera, o sea, ni en su vida ultraterrena en ningún momento se ve disminuida, ¿no? Incluso su vitalidad después de la muerte parece incluso, perdón, potenciada y divinizada, ¿no? Aparece ya como sobrenatural. Y claro, porque adquieren poderes de intervención en la existencia terrestre del resto de las razas que irán apareciendo posteriormente. Vamos a la Edad de Plata. Esa de plata que menciona Zeus. Eso sí, denme un minutito y precisamente antes de cerrar la raza de oro, quería preguntarles algún comentario, algunas posiciones, opiniones respecto a esta raza. Quería hacer un breve comentario, licenciado. Claro que sí, claro que sí. Al principio dicen, ¿no es cierto?, que no existía Zeus, ¿verdad? Ujú. Y Cronos reinaba, ¿no? Si hacemos una analogía con Cronos, que se comía a sus hijos, y digamos, la relacionamos con el tiempo de Cronos, como que el tiempo que todo se come, podríamos tal vez, creo, atar que en esta edad de oro eh, existía, digamos, la inmortalidad, ¿no?, entre ellos, ¿no? Hasta Zeus, digamos, ¿no? Que tal vez Zeus es quien le quita, digamos, ese poder del tiempo de inmortal, digamos, a Cronos, y nace, digamos, ya otra estirpe, ¿no? Creo que podría tal vez ir por ese camino, digamos, podría verse, ¿no? Tal vez para atar, digamos, un poco el significado de Cronos, no tanto como un titán más físico, sino como un titán del tiempo, digamos. Eso, eso quería comentar. Súper, te agradezco mucho, Mauricio. Mira, y aquí sí no nos hace falta alguien que tenga alguna experticia en el mundo antiguo, ¿no? Como ya habíamos visto, claro, el Cronos del tiempo es diferente del Cronos Titán, pero eh, yo imagino que, claro, en el mundo y en el mundo de Hesiodo, el tiempo también era Cronos, y es probable, como dices, que posiblemente para el propio Hesiodo, Cronos, el Cronos Titán, de alguna forma tenía una relación con el tiempo, ¿no? Y cuando Zeus toma el poder, bueno, derrota a Cronos, puede haber alguna relación por ahí que no deja de ser interesante. Yo no lo había pensado de esa manera, ¿no? Pero Claro, bueno, porque incluso, pero también, y ahora te doy la palabra, pero bueno, en todo caso, igual ellos mueren antes de que nazca Zeus, todavía con un Cronos poderoso, podríamos decir, ¿no? Pero no sabemos exactamente la idea que nos plantea el, el autor. Bueno, es bastante escueto y mucho más en estos fragmentos, pero también su desaparición ocurre antes del nacimiento de Zeus. Perdón, dime, Mauricio. sí, justamente como Zeus creo que es ahí la marca, ¿no? Digamos, de pliegue entre los que eran inmortales y vivían en un Edén, más o menos, yo más o menos lo puedo ver así, y pasar a la siguiente etapa donde Zeus toma el tiempo, digamos. ¿Por qué podría tal vez ser válido? Yo creo que los, todos estos mitos no tienen una cronología, por llamarla así, histórica, digamos, ¿no? No tienen
digamos, fechas, digamos, ¿no? No, por lo menos hasta donde yo conozco no hay fechas, ¿no? No hay una historiografía incluso, ¿no? Entonces, de pronto pueden ser muy interpretativos, ¿no? Porque también la manera en la que presentaba los mitos Hesíodo eran como poesías, ¿no? Entonces la poesía no es tampoco algo concreto, ¿no? La poesía, al ser una de las primeras artes, es algo así como interpretativo, yo lo llamaría, ¿no? Tal vez hay otro término mejor, pero más o menos es lo que quiero decir. Gracias, Mauricio. Sí, y creo que es un buen momento para establecer igual algunos puntos, ¿no? Como, si no me equivoco, decía César Pavese. Claro, la diferencia más clara entre el mito y la leyenda, por ejemplo, bueno, entre el mito y la leyenda es que el mito ocurre en un pasado intemporal. No ocurre hace 5.000, 10.000. Es un pasado que no tiene tiempo prácticamente. En cambio, las leyendas sí son temporales, son históricas, podríamos decir. Para no ir muy lejos, la leyenda del chupacabras o acá del caricari, qué sé yo, que son, que sabemos que han ocurrido hace ciertos años, hace cierto tiempo, etcétera, etcétera, que adquieren la forma de leyendas. Pero los mitos, como en este caso en particular, claro, no hay un tiempo, no son intemporales, así como la Odisea, la Ilíada, más allá de que los historiadores, qué sé yo, estimen que la narración de Homero ha ocurrido en un momento histórico. Obviamente la narración como tal para los griegos era un pasado inmemorial tal vez, ¿no? Como en el caso de estas edades que menciona Hesiodo, pero también como en el caso de la propia teogonía, ¿no? Que obviamente estas razas están directamente conectadas con la teogonía, con esos sucesos de la teogonía, porque precisamente menciona, ¿no? Antes que nazca Zeus, y es obviamente es el mismo escritor, ¿no? No es otro personaje cercano. Tal vez podríamos comparar algunas cosas entre Hesiodo y Homero, posiblemente, que creo que no hay puntos de comparación. O seguramente sí, no lo sé en todo caso, pero tomando al mismo autor, ¿no? Y como dices, claro, estas visiones de mundo, como algún momento también decía Mirko, ¿no? Nos dicen más que simples narraciones, simples caprichos ficcionales, si lo queremos poner de alguna manera, ¿no? Como podría ser tal vez una novela, e incluso una novela nos dice mucho de la época. Sé que hay un libro, bueno, creo que no está ni traducido, donde trata de, a través de cómics, si no me equivoco, trata de representar el, momentos específicos de la historia, es decir, recrear Nueva York a partir de cómics de los años 60, ¿no? Y cuál es la idea que se tenía sobre Nueva York más allá de la ficción. Pero obviamente no se puede asemejar esta historia con un cómic, con una ficción de esas características, ¿no? Estas estas narraciones son evidentemente mucho más profundas porque quieren decirnos algo más, algo mucho más allá de estas sucesiones, ¿no? Y por eso mencionaba, ¿no? Que, bueno, como decía Abelino de la Pienda, que esta edad en particular de alguna forma nos está mostrando lo que tú mismo has dicho, algo así como el Edén griego, ¿no? ¿No? La idea de perfección tal vez que posiblemente los griegos tenían en esa época. Pero bien, agradezco el comentario. No sé si alguien más tiene alguna opinión o algún comentario sobre este punto. Yo quisiera hacer una observación, licenciado. Claro que sí, Mirko, dime. Ya, bueno, tomando en cuenta, bueno, alguna vez también vi a este autor y lo dije acá, ¿no? El señor Barth, que, bueno, precisamente analiza los mitos, pero a él le interesan más los mitos producidos por la burguesía, ¿no? Pero también es un análisis interesante sobre los mitos originarios, ¿no?
Y en realidad todos los mitos, según él, tienden a naturalizar y olvidar una historia. Es decir, bueno, un poco más complicado, el mito sería como un segundo lenguaje que busca naturalizar un anterior metalenguaje. Y este anterior metalenguaje, en sus términos de él, es histórico, ¿no? Y para Ya, nosotros sería lineal, ¿no? Entonces, la naturalización de los mitos es precisamente un instrumento, o sea, bueno, desde su punto de vista, ¿no? Que es revolucionario según él, ¿no? Entonces, mm, ¿qué significa esto? Es decir, alguna vez también comenté que el mito no es causalista en su descripción, no hay porqués. En el lenguaje mítico no se dice desde cuándo, hasta cuándo, por qué ha pasado esto, para como estamos acostumbrados ahora, ¿no? O sea, el mito es desde siempre, no se pregunta desde cuándo, ¿no? Es para siempre, es atemporal, ¿no? Es precisamente una de sus funciones, según el autor, pero para nosotros es precisamente una de sus características. vale, gracias. Gracias por el comentario, Mirko. ¿Qué más? ¿Quién más tiene algún comentario sobre este punto en particular o lo que decía como el comentario que sea Mirko un poco más, más general tal vez, ¿no? Sobre, ya sea sobre este autor o en realidad sobre el mito como tal. Bien, entonces pasemos por favor a la Edad de Plata, que es la segunda edad que va a mencionar Hesiodo, eh, que tiene características, al igual que la Edad de Oro, sumamente particulares. Vamos con el grupo 2. Denme un minuto para abrir el grupo 2. Aquí están. Está Aminadab, Brian Flores, Carla y Rafael. ¿Quién? O bueno, más allá de ellos, ¿quién podría leer, por favor, este fragmento? Licenciado, A ver, yo dame podría un... leerlo. Aminadab, perfecto. Te agradecería mucho. Bien, dice, en su lugar, una segunda estirpe mucho peor, de plata, crearon después los que habitan las mansiones olímpicas, no comparable a la de oro en aspecto ni en inteligencia. Durante 100 años, el niño se criaba junto a su a su solícita madre, pasando la flor de la vida, muy infantil en su casa, y cuando ya se hacía hombre y alcanzaba la edad de la juventud, vivía en poco tiempo, llenos de sufrimientos a causa de su ignorancia, pues no podían apartar de entre ellos una violencia desorbitada, ni querían dar culto a los inmortales, ni hacer sacrificios a los sagrados altares de los bienaventurados, como es norma para los hombres por tradición. A estos más tarde los hundió Zeus Crónida, irritado porque no daban las honras debidas a los dioses bienaventurados que habitaban el Olimpo. Y ya luego, desde que la tierra sepultó también a esta estirpe, estos genios subterráneos se llaman mortales bienaventurados, de rango inferior, pero no obstante también gozan de cierta consideración. Súper, gracias, Aminadab. Pero te pediría, por favor, todavía o, vayamos respondiendo la primera pregunta, ¿no? ¿Quién fue el creador de esta raza? Bien, dice ahí los que habitan las mansiones olímpicas, ¿no? En este caso, podría referir que son los dioses del Olimpo. Sí, claro, no hay una afirmación puntual porque del mismo modo, en el anterior fragmento mencionaba, ¿no? A los dioses inmortales, ¿no? Del Olimpo, pero bueno, en este caso podemos pensar que han sido tanto Zeus como sus hermanos, habrían sido, podrían serlo, ¿no? Los creadores de esta raza. A ver, em, vamos a un ratito, aquí están las preguntas. Además que es una raza que no tiene parentesco con la raza de oro, ¿no? Como ya habíamos mencionado antes, ¿no? No están conectadas de alguna manera. Además, por las características
Evidentemente, ambas razas se diferencian. De alguna forma, podríamos pensar que esta raza es no sé si el término es correcto, ¿no? La degradación de la otra. Pero bueno, tampoco podría pensarse eso porque finalmente son como dos razas encerradas en sí mismas que surgen y desaparecen sin ninguna conexión con las demás. Pero bueno, en todo caso, si nos preguntamos qué características tendría esta raza, ¿qué dirían? No sé si está Brian, Carla o Rafael. Licenciado, buenas tardes. Bueno, Buenas tenía las tardes. características de niños se criaban durante 100 años, cuando eran jóvenes vivían poco tiempo, sufrían a causa de su ignorancia, tenían una violencia desorbitada y no daban culto a los inmortales, ni practicaban sacrificios. Esas son las características, licenciado, que encontramos. Vale, te agradezco mucho, Carla. A ver, vamos yendo por partes. No, en primer lugar, sí parece ser una raza inferior en, como dice el propio Hesiodo, en aspecto y en inteligencia, ¿no? Frente a la raza de oro. Pero deja de ser interesante que no es una raza inferior, o sea, eh, no es producto de su propia conducta, por lo menos no lo parece, ¿no? Sino parece, eh, es probable, bueno, tratando de entender el texto, que esta inferioridad frente a la raza de oro, vuelvo a decir, en aspecto y en inteligencia, como dice Siodo, se debería más que todo a una decisión del creador o de los creadores. No es producto de ellos mismos que sean o que tengan esas características. Algo que decía Carla, además, es que tienen una vida infantil sumamente larga, ¿no? Se extiende 10 años donde el niño vive inocente y todavía es dependiente de su madre. Y su vida adulta es sumamente corta, ¿no? Y es una vida dominada por la ignorancia y los sufrimientos. Como decía Mirko, bueno, no podemos encontrar, es un poco difícil tratar de encontrar causalidades en los mitos, pero bueno, es inevitable no ver la contradicción, ¿no? Tener 100 años de vida infantil que podría durar más que la vida de la madre adulta, ¿no? Y que como que la propia narración eh, realmente adquiere un significado mucho más allá de la lógica, ¿no? De la lógica de la propia narración, porque la vida de la madre posiblemente no alcanzaría, porque por lógica tendría que ser mayor que la vida del hijo o que la vida infantil, pero al parecer no alcanzaría para criar un hijo. Pero bueno, en todo caso, no es, o sea, pese a esta contradicción, creo que lo más importante es no tanto la lógica del, del mito, sino los símbolos que representan. Y es probable, y esto tomando se me fue, si no me equivoco, es Bernant, sí, en caso de Bernant, no entiende esta parte de la edad de plata como dos momentos históricos. Es decir, una primera duración inicial que es mucho más larga, marcada por la inocencia, ¿no? Es decir, ya este texto o esta segunda raza nos estaría haciendo referencia a momentos históricos, a un momento de la historia, como lo está leyendo como está leyendo Hesiodo, porque podemos ir marcando, ¿no? A partir de estas lecturas de las razas, ¿no? Un momento primigenio, paradisiaco, que existió más allá de los tiempos, ¿no? Ni siquiera Zeus estaba vivo entonces, es decir, es inmemorial, pero ya esta segunda raza, ¿no? Que
ocurre o que surge estando Zeus vivo, de alguna manera es una raza que está marcando nuestro tiempo, podríamos decir, que al afirmar que hay una vida infantil mucho más larga que la propia vida de la madre, una vida infantil o mucho más larga, mejor dicho, que la vida adulta, ¿no? Vernant entiende que estaría marcando un momento histórico inicial mucho más largo, marcado por la inocencia, la ignorancia, y un segundo periodo histórico mucho más corto, que estaría marcado por el sufrimiento, la degeneración y posiblemente la culpa. Y claro, en este caso, sí hay un cómo desaparece esta raza y obviamente un por qué. Si vamos a la pregunta para seguir desarrollando este punto. Vamos a las dos preguntas, ¿no? Que están básicamente conectadas. No sé si está Brian, Rafael o quién podría responder esta pregunta. ¿Cómo desaparece? ¿No? ¿Y por qué desaparece? Yo podría, licenciado. Rafael, vale. Bueno, como dice el texto, Zeus enojado los hunde bajo la tierra. Los extermina, ¿no? Entonces, tal vez sería el cómo, ¿no? Ahora, ¿por qué? El por qué es porque no le rendían tributo a los dioses inmortales, no les daban culto, no querían hacerlo. Y ese sería algo así como su pecado, ¿no? Su culpa, el no rendir culto a los dioses, ¿no? La desobediencia. Recordemos además, y bajo la interpretación de algunos autores, incluso, uy, se me fue el nombre, pero del autor del que Augusto, bueno, gracias a Augusto pudimos ver la conferencia, ¿no? Que de alguna forma el momento en el que Prometeo les enseña a los dioses el sacrificio es como el paso inicial de la cultura. Entonces, también está en relación a esta primera etapa, ¿no? de inocencia, ¿no? Una etapa donde no podríamos hablar, que no sé si atribuirle el término ya de civilización, pero uno de los motivos por los que desaparece, que también menciona Hesiodo, es que cuando ya se vuelven adultos después de una vida larga de inocencia, se vuelven adultos sumamente violentos que se niegan a rendir el culto a los dioses como para Hesiodo sería, bueno, y lo que Hesiodo dice, como es norma por tradición. Para Hesiodo rendir el culto a los dioses, el sacrificio, que en la teogonía se ve claramente que es enseñada por el propio Prometeo, sería una obligación fundamental de los seres humanos. Una obligación que tiene base en la tradición y por lo tanto la desobediencia de este acto, ¿no? Se constituiría una especie de pecado, ¿no? No, si no me equivoco, utiliza el término desobediencia, no sé si acá es donde dice soberbia, ¿no? Por una soberbia de los propios seres humanos de esta raza, que son duramente castigados por tal motivo, ¿no? Finalmente hay un cómo y hay un por qué en este caso, y así como Zeus es uno de los creadores de esta raza, porque aquí no especifica eh, quién propiamente es el creador, como veremos más adelante, en algún caso es Zeus como tal, ¿no? Bueno, hay uno más adelante. En este caso son los dioses, pero el que se encarga de exterminarlos es el propio Zeus. ¿Cuál es su destino ultraterreno?
¿Qué dirían? No sé si está Brian. ¿O quién? Licenciado, bueno, dijimos que estos genios subterráneos se pasan a llamar mortales, bienaventurados, que a pesar de su rango inferior, tienen cierta consideración. Ya. Pese al, pese a la culpa de esta raza por no rendir el culto a los dioses, fueron sepultados, dice Siodo, pero no son destinados al Hades, como ocurre con las otras razas. Dice algo así, bueno, que dice se convierten en genios subterráneos, tienen un destino ultraterreno de alguna forma divino, aunque a diferencia de la raza de oro, de lo que ocurre o de lo que ocurriría con la raza de oro, no se dice nada sobre la influencia que esta raza, que esta edad de plata pueda tener con las siguientes razas. Se supondría que la raza de oro ha influido de alguna forma o ha tenido relación con esta raza. Sin embargo, ellos mismos desaparecen. Desaparecen, pero como que dentro de la tierra, ¿no? Entonces, tienen una especie o alcanzan una especie de inmortalidad, ¿no? Pero distinta de la raza de oro. No sé si una inmortalidad similar a la de los dioses, pero finalmente se mantienen al interior de la tierra y ahí permanecen, ¿no? En todo caso, pese a que Zeus los destruye, que no deja de ser interesante el cierre de esta raza, ellos no terminan como ocurrirá con las otras razas, no terminan en el Hades, por ejemplo, ¿no? Que se entendería propiamente como la muerte como tal, ¿no? La existencia en el Hades, en este caso, viven al interior de la tierra, pero con una suerte de, como decía hace un momento, como una suerte de genios subterráneos, como una suerte de dioses, pero que no tienen conexión. Tal vez esa sería la diferencia más marcada con los dioses olímpicos e incluso con la raza de oro. No tienen ningún poder, ningún tipo de influencia sobre la tierra. Un balance sobre esta raza, o sobre esta edad, la edad de plata. ¿Alguien? ¿Algún comentario? Vamos entonces al siguiente punto, la edad de bronce. A ver, denme un minuto para... Va. Ahora sí, para abrir... Ahora sí, para abrir el grupo 3. Bien, en el grupo 3 tenemos a María, a Carlos, a Iván, a Mirko, a Juan José y Rolando. Uy, este sí es un grupo más grande, son 6. ¿Quién me puede ayudar, por favor, a leer el fragmento? No sé si están todos los del grupo o alguien aparte. De todos modos, igual estoy. Buenas, yo puedo leerlo. Iván, te agradecería mucho. Ya. Otra tercera estirpe de hombres de voz articulada creó Zeus padre, de bronce, en nada semejante a la de plata, nacida de los fresnos, terrible y vigorosa. Solo les interesaban las luctuosas obras de Ares y los pactos de soberbia. No comían pan y en cambio tenían
un aguerrido corazón de metal. Eran terribles, una gran fuerza y unas manos invencibles nacían de sus hombros sobre robustos miembros. De bronce eran sus armas, de bronce eran sus casas, y con bronce trabajaban. No existía el negro hierro. También estos, víctimas de sus propias manos, marcharon a la vasta mansión del cruento Hades. En el anonimato se apoderó de ellos la negra muerte, aunque eran tremendos y dejaron la brillante luz del sol. Súper, te agradezco mucho, Iván. Iván, vamos con la primera pregunta, ¿no? Y tal vez si tienes algún comentario, porque esta, pese a que es un fragmento pequeño, es la raza que o la edad que no sé, en términos de descripción, de ideas que plantea, además por la conexión que tiene con los grandes héroes de la edad antigua. Podríamos pensar en la Ilíada, eh, que eran básicamente los grandes héroes que vivían en esa edad de bronce, ¿no? Alguna vez en el texto de Struve, que es un texto que vimos el anterior semestre sobre las luchas de los griegos, ¿no? En algunas menciones que hacía Struve, es el hecho de que el hierro aparece mucho después, ¿no? Y lo que también se denota es que en la propia Ilíada, ¿no? Que no se sabe exactamente si Homero ha existido como tal o en todo caso si existió, y fue posiblemente, o no sé si el primero o en todo caso el más famoso narrador de esta epopeya, pero lo que sí es indudable es que esta epopeya ha ido cambiando con el paso del tiempo y uno de los elementos que no dejan de ser interesantes es una mención al hierro, ¿no? Casi al final de la Ilíada, lo tenía marcado por ahí eh, una mención que creo que es cuando hablan del escudo de Aquiles, si no me equivoco, ¿no? Una mención del hierro porque en esta época, ¿no? Precisamente en la famosa edad de bronce, todas las herramientas estaban hechas precisamente de ese metal, ¿no? Y cuando aparece el hierro, al parecer tenía, o en la época en que empieza a aparecer el hierro, inicialmente tenía un valor similar al oro, además porque era mucho más duro que el bronce y poco a poco el hierro comienza a adquirir un papel prioritario, si vale el término. ¿No? Entonces, vuelvo a decir, es pequeño este fragmento, pero creo que tiene muchas conexiones, ¿no? Con otros momentos. Pero bueno, a ver, Iván, además de algún comentario tal vez que puedas hacer en general, pero vamos a la primera pregunta. ¿Quién fue el creador de esta raza? Bueno, según la lectura, el creador de estas razas sería Zeus, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Que es la única raza a la que se le atribuye particularmente la paternidad, bueno, no la única, la primera, mejor dicho, a la que se le atribuye la creación de Zeus, ¿no? En las otras dos hablaba de los dioses olímpicos, los olímpicos antes del nacimiento de Zeus, en la anterior de los olímpicos, y bueno, tampoco hay una explicación del por qué Zeus habría creado tampoco también esta raza, ¿no? De todos modos, Zeus es el responsable de esta raza y del mismo modo que en la raza de plata no hay una explicación o no hay una suerte o Hesíodo no muestra una suerte de degeneración de la raza o un motivo del por qué son irreverentes, por ejemplo, con los dioses. En este caso tampoco se da o hay alguna idea del por qué esta raza es terriblemente aguerrida, ¿no? Finalmente, Zeus en todo caso sería el responsable de la naturaleza de estos personajes. Vamos a las características. ¿Qué características tiene esta raza? No sé si están María, Carlos, bueno, Sí, Augusto.
María. Ya. Bien, según las características, lo primero que dicen en el párrafo es que tenían una voz articulada, eh, o sea, de voz fuerte, y en sí tenían en sus características, eran personas de... Ahí dice, hay una palabra que hemos tenido que descifrar, lactosa, que refiere a que, en que producían o conllevaban dolor y tristeza, o luto, tristeza, esos significados, y eran soberbios en todas sus acciones. Eran terribles y vigorosos, o sea, tenían fuerza, eran personas que tenían, eran personas de fuerza, energía, y en sí sus acciones estaban dirigidas a la soberbia y de corazón de metales, y no comían, no consumían alimentos. A eso refiere. Terrible a gran manera, con invencibles manos nacidas de hombros y de los robustos de sus, dice, y sus hombros sobre sus robustos miembros, dice, que tenía de 2 brazos, creo, algo así quiere decir. Eso es Vale, lo que en sus características se define, digamos. vale, te agradezco mucho, María. A momentos como que se ha cortado un poco, pero sí te he entendido, creo que todo lo que has ido explicando. A ver, vamos a retomar algunos puntos que tú has mencionado. Bueno, en primer lugar, igual que con las otras razas, que no deja de ser importante el hecho de que no tienen relación con la raza anterior. No hay ningún tipo de continuación, más bien hay una ruptura. Nuevamente es una raza que inicia y se cierra, ¿no? Una raza encerrada en sí misma. El bronce acá es algo simbólico, sumamente simbólico, porque es un metal que pertenece, como mencionaba hace un momento, a la época de los grandes héroes. El bronce, de alguna forma, resalta la fortaleza de estos hombres, no solo llamados la edad de bronce, sino que todas sus herramientas, todas sus casas, si no me equivoco, lo que leía Iván, están hechas de ese metal. Ahora sí, perdón. Estaban hechas de ese metal. Como decía María, eran guerreros y gustaban, como dice Hesiodo, de las luctuosas obras de Ares, ¿no? Algo así como de las deplorables, de las lamentables obras de Ares, porque bueno, como ustedes saben, Ares, que además tiene un papel central en la Ilíada, tal vez es uno de los personajes más atractivos, no sé si interesantes, pero más atractivos en la Ilíada, su propia participación del lado de los troyanos, es el dios sanguinario de la guerra, ¿no? Por lo que estos hombres, esta edad de hombres, son sumamente sanguinarios. Su única ley, podríamos decir, que es la fuerza bruta, y si algo marca su carácter sería la soberbia. Hesíodo dice, no comían pan, y claro, bajo la interpretación que, si no me equivoco, hace Bernard, es que hace referencia a que ya estamos hablando acá de una sociedad propiamente histórica, porque de alguna forma se supondría que las otras razas, que las otras edades pudieron haber sido vegetarianos. No hay una explicación muy clara en la Edad de Plata, pero bueno, vuelvo a decir lo que hace un momento decía Mirko, no tampoco vamos a buscar encontrar causalidades, encontrar lógica en estas narraciones, ¿no? Pero en el caso de la edad de oro, sí, seguramente si se alimentaban de algo, no se alimentaban de animales.
y la raza de plata tampoco, a diferencia de esta raza que sería la primera, que haría de alguna forma suponer que es la primera mención de una sociedad histórica, ¿no? Además de personajes que hacen referencia, especialmente el caso por el caso del bronce, de personajes eh, que han existido en un tiempo anterior, ¿no? Creo que lo mismo que el caso de la Ilíada, no tiene tiempo. Eso también decía Mirko hace un momento, no tiene tiempo, son intemporales, son representaciones de una época anterior, pero no se sabe exactamente cuándo. Pero esta raza hace mención o estaría en conexión precisamente con ese tiempo inmemorial, pero donde vivían los grandes héroes, ¿no? Héroes que todavía, o que tenían, mejor dicho, mucha relevancia en la sociedad griega, ¿no? Porque finalmente eran los modelos de belleza, o mejor dicho, modelos de valentía, eran modelos éticos que buscaban seguir los propios griegos, ¿no? Y esta raza, la raza de bronce que mencioné Siodo, estaría dentro de este grupo. Ahora bien, ¿por qué motivos? Ya son las 7:30. Uy, ya. Les pido que cortemos acá y continuamos, por favor, la siguiente clase. Nos quedamos a la mitad de la raza de bronce. La siguiente, les pido, por favor, los que están en el grupo de esta edad, terminamos con estas últimas preguntas y pasaríamos a la raza de los héroes para ya ir cerrando y bueno, y hacer un pequeño balance. No, todavía nos falta la edad que no hemos visto en grupos, que es la última, la edad de hierro, que por si acaso, no sé, creo que hay alguien que se ha equivocado, ha unido, como decían, los últimos dos, la edad de los héroes, ha mezclado ambos fragmentos, ¿no? La última edad es la edad de hierro, que es la que no hemos leído, la que vamos a leer, o vamos a leer y discutir ya solamente en la clase. Bien, les agradezco el haber participado. Nos vemos el martes sin falta, ya no podemos faltar clases. Tenemos, por lo que estaba contabilizando, tenemos 9 clases más hasta antes de la primera semana. Bueno, no, vamos a terminar una semana antes porque nos vamos a dar 2 clases para el segundo turno, si es que alguien tuviera que pasar al segundo turno, pero calculando desde ahora hasta el fin de la clase tendríamos aproximadamente 9 clases, si no me equivoco, 9 u 8 clases. Bien, entonces que les vaya muy bien. Nos vemos el día martes para continuar con estos fragmentos y bueno, ya iremos continuando y entraremos luego a estas narraciones más lineales del tiempo y bueno, ya iremos viendo otros textos. Que les vaya muy bien. Nos vemos el día martes. Tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Hasta luego. Que les vaya bien.